Vaquero encuentra a un lobo encadenado con su perro. Lo que pasó después todo el rancho no lo podía. «Todavía estás aquí», murmuró Mateo, sin mirarlo. Tornado levantó la cabeza, apenas un instante, y sus ojos, ya nublados por la edad y la tristeza, lo miraron como si aún lo amara. Como si aún lo recordara. Mateo no podía mirarlos. No podía mirar la casa donde su esposa, Elena, cantaba mientras lavaba la ropa al amanecer. Donde su hijo, Lucas, de 7 años, corría con un caballo de madera y gritaba: «Papá, mira, ya sé montar». Ese día, el coche se deslizó en la curva. Llovía. No había ninguna razón. Solo el agua, el asfalto y el tiempo que se rompió. Y desde entonces, Mateo había dejado de creer en razones. Caminó hasta el pozo, sacó el balde con movimientos mecánicos, el agua fría resbaló por sus dedos como lágrimas que nunca caían. Se agachó, bebió, y cuando levantó la cabeza, vio su reflejo en el agua, un hombre arrugado, con barba de 3 días, ojos vacíos, como si el alma se hubiera ido dejando solo un cuerpo que aún respiraba por costumbre. «¿Por qué sigues aquí, viejo?», preguntó, esta vez con la voz rota, como si le hablara a un fantasma. Tornado se acercó, lentamente, y apoyó su cabeza en la pierna de Mateo. Un gesto tan simple, tan antiguo, como cuando Lucas lo hacía. Mateo cerró los ojos. Y por un segundo, el viento dejó de soplar. En la lejanía, un corral vacío. Una silla de montar oxidada. Un juguete de niño, medio enterrado en la tierra, un caballito de madera, con una pata rota. Nadie lo había recogido. Nadie lo había tocado. Mateo se arrodilló. Con las manos temblorosas, apartó la tierra. Lo levantó. Lo sostuvo contra su pecho. «Te lo prometí, hijo», susurró. «Te prometí que te enseñaría a montar a caballo antes de que llegara el invierno». Una ráfaga de viento llevó una hoja seca hasta su rodilla. «Y ahora no hay invierno. Solo esto». Se levantó, el caballito en la mano, y caminó hacia el cobertizo. No lo guardó. No lo tiró. Lo dejó sobre la mesa de madera, junto a una foto enmarcada, Elena sonriendo, Lucas con la cara manchada de fruta, y él estaba allí, pero no sonreía. Esa noche, comió solo. Pan duro, queso rancio, agua del pozo. No encendió la lámpara. Se sentó en el porche, con el sombrero sobre los ojos, y miró las estrellas como si fueran los ojos de alguien que ya no podía verlo. Tornado se acurrucó a sus pies. «¿Sabes?», dijo Mateo, casi sin voz, «hace mucho tiempo, cuando era niño, mi abuelo me dijo que los hombres que no lloran, son los que más sufren. Yo no lloré cuando se fueron. No quería que el dolor lo siguiera. Pero...». Una pausa larga. Tan larga que el tiempo pareció detenerse. «Pero ahora siento que ellos me están mirando. Y yo no los veo». Un aullido lejano. Mateo se enderezó. No era un perro. No era un coyote. Era algo más antiguo. Más profundo. Algo que el desierto había guardado. Tornado se puso de pie, de inmediato. No ladró. No gruñó. Solo miró hacia el norte, con las orejas erguidas, como si reconociera una voz que había olvidado. «¿Qué es eso?», murmuró Mateo. El viento cambió. Y entonces, entre la oscuridad, entre los matorrales de espinos, algo se movió. No era una sombra. Era un cuerpo. Grande. Con ojos que brillaban como brasas. Y atado con una cadena de hierro, clavada en el tronco de un cactus milenario. Mateo no se movió. No respiró. Porque allí, junto al lobo, también estaba Tornado. Y Tornado no estaba asustado. Estaba llorando. No con ladridos. Con gemidos. Con la cabeza baja, el cuerpo tembloroso, como si supiera que eso que tenía frente a él era su hermano perdido. El lobo no gruñó. No se levantó. Solo lo miró. Y en ese instante, Mateo sintió algo que no sentía desde hace más de 5 años. Miedo. No al lobo.
a lo que el lobo podía significar, a lo que él mismo podía ser. No, susurró. No puede ser. El lobo levantó la pata. Lentamente. Como si dijera, te recuerdo. Y entonces, el viento volvió a soplar. Y el desierto, por primera vez en años, dejó de estar solo. Mateo dio un paso hacia adelante. Y el lobo no huyó. La cadena crujía con cada respiro del lobo. Un sonido metálico, pesado, como el de una prisión que jamás debió existir. Mateo dio otro paso. Luego otro. Sus botas levantaron polvo que flotó en la luz morada del atardecer, como si el mismo aire sintiera lo que estaba por ocurrir. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, pero no fue una pregunta. Fue un susurro roto, como si temiera que cualquier sonido más fuerte romperá el hechizo. El lobo no respondió. Pero su cola, rígida y cubierta de heridas, se movió. Una sacudida leve. Casi imperceptible. Como si dijera, no importa quién. Importa que tú estés aquí. Mateo bajó la mano al cinto. Buscó el cuchillo. Lo encontró. Lo deslizó hacia afuera. La hoja brilló bajo el último rayo de sol. Pero no lo levantó para cortar. Lo sostuvo, tembloroso, como si fuera a clavarlo en su propio pecho. Si me miras así, dijo, la voz ya sin fuerza, no puedo matarte. Un viento frío pasó entre las espinas. El lobo cerró los ojos. Y entonces, algo imposible sucedió. Una lágrima. Una sola. Cayó de su ojo derecho, brillante como cristal, y se perdió en la tierra seca. Mateo se derrumbó de rodillas. No, no puedes llorar, susurró. Los lobos no lloran. Pero el lobo sí lo hizo. Y Tornado se arrastró. Con las patas traseras inútiles, con el cuerpo temblando de dolor, avanzó sobre el suelo, como un fantasma que regresaba de la muerte. Se detuvo frente al lobo. Levantó la cabeza. Y lamió la herida en su hocico. Lentamente. Con ternura. Como si le devolviera la vida. El lobo bajó la cabeza. Y besó la frente de Tornado. Mateo gritó. No de sorpresa. De desesperación. Dios mío. Tornado. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo lo conoces? Nadie respondió. Solo el viento. Solo el latido del corazón de Mateo, que ahora sonaba como un tambor de guerra contra su propia negación. Recordó aquella noche hace 3 años, cuando volvió del pueblo con el cuerpo de Lucas envuelto en una manta. Cuando entró al rancho, Tornado lo esperaba. Lo miró. Y luego corrió hacia el norte. Hasta donde nadie lo siguió. Hasta donde nadie quiso ir. Se escapó esa noche, le dijeron los vaqueros. Quizás lo olfateó. Quizás lo buscó. Pero Mateo nunca lo creyó. Creía que Tornado había huido de su dolor. Que lo había abandonado. Ahora entendía. Tornado no había huido. Había ido a buscarlo. A buscar al único ser que aún recordaba el sabor de la libertad. El lobo abrió los ojos otra vez. Y esta vez, Mateo vio algo que no podía explicar. No era ferocidad. No era salvajismo. Era reconocimiento. Como si el lobo supiera que él también había perdido algo. Como si supiera que ambos eran 2 almas rotas, atadas por el mismo hilo invisible, la culpa de haber sobrevivido. Mateo se acercó. Tocó la cadena. La metal era fría. Rugosa. Marcada por el tiempo y la sal de las lágrimas. En el suelo, cerca de la pata del lobo, había un collar roto. Con un pequeño disco de metal, casi borrado por la oxidación. Mateo lo recogió con cuidado. Limpió el polvo con su dedo. Y allí, apenas visible, había una inscripción: Cerro Proyecto Renacer 2014. Su respiración se detuvo. Renacer, murmuró. Renacer. Entonces, el lobo levantó la pata. No para atacar.
no para huir, sino para señalar hacia el este, donde la tierra se partía en grietas profundas, donde, entre las rocas, se veía algo que no debería estar allí. Una jaula, pequeña, rota, con restos de cadenas. Y dentro, un hueso, pequeño, blanco, de un cachorro. Mateo cayó de rodillas. Lloró. Sin sonido. Sin aliento. Solo lágrimas que caían sobre la tierra como gotas de sangre antigua. No, no puede ser, susurró, mientras apretaba el disco contra su pecho. Tú lo encontraste, tú lo protegiste, cuando era pequeño, cuando lo dejaron morir en esa jaula. El lobo no respondió. Pero su mirada lo dijo todo. Tornado se desplomó. Con un gemido tan débil que apenas se oyó. Mateo se volvió. Lo tomó en brazos. El perro estaba caliente. Demasiado caliente. Su respiración era corta. Sus ojos, vidriosos. No. No ahora. No después de todo esto. Gritó, apretándolo contra su pecho. No te vayas. No me dejes solo otra vez. Tornado levantó la pata. Con toda la fuerza que le quedaba. La colocó sobre la cabeza del lobo. Y luego, con un suspiro que parecía el último aliento del mundo, cerró los ojos. Mateo gritó. Gritó como un animal herido. Como un hombre que pierde su última conexión con el pasado. Y entonces, el lobo se levantó. Lento. Pesado. Con las cadenas todavía colgando de su cuello. Y caminó hacia Mateo. No para atacar. No para huir. Sino para sentarse. Junto a Tornado. Y poner su cabeza sobre el cuerpo del perro. Como si fuera su sepulcro. Como si fuera su hermano. Y entonces, por primera vez en 5 años, Mateo Ríos no se sintió solo. Se sintió culpable. Porque comprendió que Tornado no lo había abandonado. Lo había salvado. Trayendo a Cerro. Para que alguien, por fin, lo recordara. Para que alguien, por fin, lo amara. El viento volvió. Y con él, el aullido. No de lamento. De promesa. Cerro levantó la cabeza. Miró al cielo. Y ululó. Una sola vez. Larga. Profunda. Como si el desierto entero la escuchara. Y Mateo, con las manos llenas de polvo y lágrimas, solo pudo decir, te lo prometí, hijo, pero tú me prometiste volver. Y ahora sé que no estabas buscando a tu dueño. Estabas buscando a tu hermano. Y yo no sabía que necesitaba un lobo para recordar que aún era humano. La luna subió. Y Cerro no se movió. Ni siquiera cuando las sombras se hicieron más largas. Ni cuando el frío comenzó a roer sus huesos. Permaneció allí. Con Tornado. Con Mateo. Con el peso de una historia que nadie creería. Y en el silencio, en el corazón del desierto, donde nadie iba nunca, algo milagroso sucedió. El lobo lloró de nuevo. Y esta vez, Mateo no intentó detenerlo. Solo lo abrazó. Con todas las palabras que nunca dijo. Con todos los días que nunca vivió. Con todo el amor que no supo dar. Y en ese abrazo, no había palabras. No había rezos. Solo el viento, que susurraba entre las espinas como si le contara al desierto una historia que nadie más escucharía. Entonces, Cerro levantó la cabeza. Lentamente. Como si cada músculo de su cuerpo fuera un recuerdo. Miró a Mateo. Y en sus ojos, esos ojos que habían visto laboratorios, cadenas, gritos ahogados, y la muerte de un cachorro, había algo que no pertenecía a un lobo. No era odio. No era miedo. Era arrepentimiento. Mateo lo vio. Y sintió que el mundo se inclinaba. ¿Tú lo encontraste?, preguntó, con la voz rota,
como si temiera que la pregunta rompiera el hechizo. Donde Cerro se levantó. No con fuerza. No con arrogancia. Sino como un hombre que ha caminado demasiado tiempo con una herida que nadie ve. Dio un paso. Luego otro. Y se detuvo frente a la jaula rota. Con la nariz, tocó el hueso pequeño. Luego, con cuidado, lo levantó con la boca. Lo llevó hasta Mateo. Lo dejó en sus manos. El hueso era de un cachorro. Pequeño. Frágil. Con una marca en el costado, una cicatriz en forma de media luna. Mateo lo reconoció. Lo conocía. Lo había visto en los papeles del laboratorio. Lo había firmado. Este era el pequeño que, susurró, con la garganta apretada. El que tú. Cerro se sentó. Y entonces, como si supiera que Mateo necesitaba entender, como si supiera que la verdad era más fuerte que el miedo, levantó la pata. Y la colocó sobre el hueso. Luego, con una lentitud que dolía, apoyó su hocico sobre la mano de Mateo. Y soltó un sonido. No un gruñido. No un aullido. Un gemido. Como el de un niño que ha perdido a su madre. Como el de un hombre que ha perdido a su hijo. Mateo sintió que su pecho se desgarraba. Se arrodilló. Abrazó la cabeza de Cerro. Lo apretó contra su pecho. Y por primera vez, no lo vio como un animal. No como una amenaza. No como una bestia. Lo vio como un padre. ¿Lo encontraste, cuando escapaste?, preguntó, entre lágrimas que ya no intentaba contener. ¿Lo encontraste, cuando él aún respiraba? Cerro cerró los ojos. Y entonces, como si la memoria fuera un río que ya no podía contener, comenzó a moverse. No para huir. Para recordar. Se levantó. Caminó hacia el norte. Se detuvo. Miró a Mateo. Y ladró. No un ladrón de guerra. Un ladrón de venía. ¿Vienes?, susurró Mateo. Cerro dio un paso más. Luego otro. Y se detuvo frente a una roca partida. Con las garras, comenzó a raspar. No con violencia. Con ternura. Como si cavara una tumba. Como si estuviera desenterrando un sueño. Mateo se levantó. Se acercó. Y vio. Bajo la tierra, entre raíces secas y piedras pequeñas, había algo. No un cuerpo. No un hueso. Una bolsa. De tela. Rota. Con botones desprendidos. Y dentro, una medalla. Pequeña. De metal. Con una inscripción: Lucas Ríos, 7 años, mi mejor amigo. Mateo cayó de rodillas. Lo tomó. Lo apretó contra su pecho. Y gritó. No un grito de dolor. Un grito de reconocimiento. Eso era de él. Lloró. Era su medalla. La llevaba siempre. La perdió en el bosque, la noche antes del accidente. Dijo que era su amuleto. Dijo que le traería suerte. Cerro se sentó. Miró la medalla. Luego miró a Mateo. Y levantó la cabeza. Hacia el cielo. Y ululó. Una vez. Larga. Profunda. Como si dijera: lo encontré. Lo llevé. Lo enterré. Y lo protegí. Mateo entendió. Tornado había ido a buscarlo. No porque estuviera perdido, sino porque él estaba perdido. Y cuando Tornado lo encontró, cuando lo vio en la jaula, herido, solo, con el cuerpo lleno de pinchazos y el alma rota, no lo atacó. No huyó. Lo abrazó. Con su cuerpo, con su calor, con su latido. Y Cerro no lo dejó solo. No lo dejó morir. Lo cuidó. Le dio su propia comida. Le compartió su refugio. Lo protegió durante semanas. Hasta que el perro, débil, ya no pudo seguir.
hasta que Cerro supo que tenía que traerlo de vuelta. A él. A Mateo. Porque sabía que el único que podía entender el dolor de un padre era otro padre. Mateo se levantó. Tomó la medalla. La colocó sobre el corazón de Tornado. Luego, con las manos temblorosas, tomó la cadena que aún colgaba del cuello de Cerro. La miró. La tocó. Y susurró: ¿Quieres que te liberes? Cerro no se movió. No gruñó. No ladró. Solo lo miró. Con los ojos llenos de una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Vas a dejarme ir o vas a quedarte conmigo? Mateo bajó la cabeza. Lloró. Lloró por Tornado. Lloró por Lucas. Lloró por sí mismo. Y luego, con una voz que parecía venir de otro mundo, dijo: No, no te liberaré. Porque tú ya no eres un prisionero. Eres mi familia. Entonces, lentamente, con los dedos agarrotados por el frío y el dolor, Mateo tomó el cuchillo. Lo apoyó sobre la cadena. Y cortó. Un clic. Luego otro. Y otro. Hasta que la cadena cayó. Sobre la tierra. Como una serpiente muerta. Cerro no huyó. No se movió. Solo respiró. Profundo. Como si por primera vez en años, pudiera hacerlo sin miedo. Mateo se acercó. Y puso su mano sobre su cabeza. Cerro no lo rechazó. No lo mordió. No gruñó. Sino que apoyó su frente contra la palma de Mateo. Como un niño que ha encontrado a su padre. Y entonces, en la luna fría del desierto, entre la tumba de un perro y el recuerdo de un niño, un lobo y un hombre se abrazaron. Sin palabras. Sin miedo. Sin necesidad de explicar. Porque a veces, el amor no necesita voz. Solo necesita presencia. Y cuando el viento volvió a soplar, ya no sonaba como un lamento. Sonaba como un canto. Y en el silencio que siguió, Mateo supo una cosa. No había venido a salvar a Cerro. Cerro lo había venido a salvar a él. Y ahora, la cadena estaba rota. Pero el vínculo era más fuerte que el hierro. Más fuerte que la muerte. Más fuerte que el tiempo. Cerro levantó la cabeza. Miró hacia el norte. Luego, lentamente, volvió a mirar a Mateo. Y dio un paso. Hacia la casa. Hacia la sombra del porche. Donde la silla de montar estaba oxidada. Donde el caballito de madera yacía sobre la mesa. Donde la foto de Elena y Lucas sonreía, como si supieran que al fin, el hombre que amaban, había vuelto. Mateo no dijo nada. Solo caminó detrás de él. Y cuando entraron a la casa, Cerro se detuvo. Miró a Tornado, luego miró a Mateo, y se acostó junto a la puerta. Como un guardián. Como un hijo. Como un alma que había encontrado su hogar. Y en la oscuridad, cuando la luna se escondió tras las montañas, Mateo se sentó en el suelo, con la medalla de Lucas en la mano, y Cerro, con su cabeza apoyada en sus rodillas, respiraba. Y por primera vez en 5 años, Mateo no se sintió solo. Se sintió cuidado. Y eso era más poderoso que cualquier cadena. Más fuerte que cualquier miedo. Más sagrado que cualquier oración. Tornado yacía en el suelo, envuelto en una manta vieja que Elena cosió antes de morir. La medalla de Lucas descansaba sobre su pecho, como una última promesa. Mateo se arrodilló junto a él. No rezó. No cantó. Solo acarició su cabeza, una vez, 2 veces, hasta que sus dedos se detuvieron, temblorosos, sobre la oreja que alguna vez había sido blanca, ahora gris, arrugada, silenciosa. Te dije que no te dejaría ir, susurró. Pero tú me dejaste. No lo dijo con rabia. Lo dijo como un niño que ha perdido su sombra. Cerro se movió. No para alejarse. Para acercarse. Se deslizó por el suelo, sin hacer ruido, hasta quedar junto a Tornado. Y entonces, puso su hocico sobre la pata del perro. Como si lo besara.
como si le diera un último adiós con el alma. Mateo lo miró. Y por primera vez, no vio un lobo. Vio a un hermano. «¿Sabes?», dijo, la voz apenas un hilo. «Cuando Lucas tenía 5 años, me preguntó, papá, ¿los animales también tienen almas?». Yo le dije que sí. Él me miró con esos ojos grandes, llenos de certeza, y dijo, entonces, cuando muere un perro, no es solo un perro lo que se va. Es un amigo que se convierte en estrella. Nunca olvidé eso. Pero hoy creo que no son los perros los que se convierten en estrellas. Son los hombres los que se vuelven piedras, cuando pierden a quienes los aman sin condiciones. Cerro levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. Y en ellos, no había ferocidad. No había instinto. Había comprensión. Y entonces, hizo algo que ningún lobo en libertad haría. Algo que ningún animal salvaje jamás haría, si no hubiera sido tocado por el dolor humano. Se acostó junto a Tornado, con su cuerpo pegado al cuerpo del perro, como si quisiera calentar lo que ya no podía ser calentado, como si supiera que el frío no se iba con el fuego, sino con la presencia. Mateo se quedó inmóvil. No quería moverse. No quería romper ese momento. Era sagrado. Más sagrado que cualquier misa. Más profundo que cualquier palabra de Dios. Pasó 1 hora. 2. El viento cambió. Llevó el olor de la lluvia. Lejana. Imposible. Pero presente. Entonces, Cerro se levantó. Lentamente. Miró hacia la ventana, donde la luna había desaparecido. Y luego, con una calma que heló la sangre de Mateo, giró la cabeza y miró hacia el norte, hacia donde el desierto se volvía negro y sin fin. Mateo sintió un escalofrío. «¿Qué hay allí?», preguntó, casi sin respirar. Cerro no respondió, pero dio un paso, luego otro, hasta la puerta, y se detuvo. Miró atrás, como diciendo, «Ven». Mateo se levantó. Tomó la linterna. La encendió. La luz cortó la oscuridad como una espada. Y siguió al lobo. Fuera, la tierra estaba húmeda. La lluvia había llegado. No fuerte, sino como un suspiro. Una lágrima del cielo. Cerro caminó sin vacilar. Hasta una colina baja, donde las rocas formaban una especie de altar natural. Allí, bajo una copa de mezquite seca, había algo. No enterrado. No escondido. Solo, dejado. Un pequeño montículo. De tierra recién removida. Con ramas secas colocadas en forma de cruz. Y encima, un trozo de tela azul. Roto. Con una mancha oscura en el centro. Mateo se acercó. Tocó la tela. La reconoció. Era el pañuelo que Lucas llevaba siempre. El que usaba cuando tenía fiebre. El que Elena le lavaba cada noche. El que se perdió en el bosque, la noche antes del accidente. Esto lo trajiste tú», susurró, con la voz quebrándose. «Lo guardaste, todo este tiempo». Cerro no se movió. Pero bajó la cabeza. Y soltó un gemido. Bajo. Profundo. Como un lamento hecho carne. Mateo se desplomó. Apoyó la frente contra el montículo. Lloró. No con gritos. Con el silencio de quien ya no tiene más lágrimas. Solo el cuerpo que tiembla. Solo el alma que se desmorona. ¿Por qué lloró? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué seguiste viviendo para traerlo aquí? ¿Por qué te quedaste? Cerro se acercó. Apoyó su hocico sobre la cabeza de Mateo. Y entonces, habló. No con palabras. Con memoria. Con imágenes. Mateo lo sintió. Como si una corriente invisible lo atravesara. Vio una jaula. Fría. Oscurecida. Dentro, un cachorro. Pequeño. Tembloroso.
con la misma marca en el costado, el mismo color de ojos, los mismos latidos. Y luego, una sombra. Una figura con bota de caucho y uniforme, que lo golpeaba. Con un palo. Con una vara. Con risas. Y entonces, una mancha negra. Un lobo. Grande. Herido. Que rompe la cerca. Que salta. Que se lanza como un rayo. Que se lanza sobre el hombre. No para matarlo. Para detenerlo. Y cuando el hombre cae, el lobo corre. No huye. Va hacia el cachorro. Lo toma en la boca. Con cuidado. Como si fuera un bebé. Y lo lleva. A través del desierto. Sin agua. Sin comida. Sin descanso. Durante días. Durante noches. Hasta que el cachorro deja de respirar. Y el lobo lo entierra. Con sus garras. Con su fuerza. Con su dolor. Y después, va a buscar al otro. Al que lo llamaba hermano. Al que lo miraba con ojos que no tenían miedo. Al que lo amaba, sin saber quién era. Mateo se levantó. Las lágrimas corrían por su rostro como ríos. Miró a Cerro. Y dijo, con una voz que ya no era suya, eso fue hace 6 años. Cuando escapaste del laboratorio. Cuando tú fuiste el que lo protegió. Y yo ni siquiera sabía que existía. Ni siquiera lo busqué. Ni siquiera lo lloré. Cerro se sentó. Miró al cielo. Y ululó. Una sola vez. Larga. Triste. Como si dijera, no fue tu culpa. Fue mi deber. Mateo cayó de rodillas otra vez. Abrazó las piernas del lobo. Lo apretó como si fuera su último ancla. Y susurró, no eres un lobo. No eres un animal. No eres un monstruo. Eres el hijo que nunca tuve. El hermano que nunca tuve. El padre que nunca tuve. Cerro no se movió. No se liberó. No gruñó. Simplemente, apoyó su cabeza sobre el hombro de Mateo. Como un niño que ha encontrado a su padre. Como un alma que ha encontrado su hogar. Y entonces, entre la lluvia que caía suave y el viento que susurraba nombres olvidados, Mateo entendió. Tornado no había ido a buscar a Cerro. Cerro había ido a buscar a Tornado, porque Tornado era el único que aún recordaba cómo se ama sin condiciones. Y ahora él era el único que recordaba cómo se llora sin vergüenza. La lluvia se intensificó. Mojo la tierra. Mojo la medalla. Mojo la tela azul. Mojo el cuerpo de Cerro. Y el de Mateo. Pero nadie se movió. Nadie buscó refugio. Porque en ese momento, entre el desierto y la lluvia, entre la muerte y la vida, un hombre y un lobo, habían encontrado lo que ninguna cadena, ningún laboratorio, ninguna pérdida, pudo destruir. La verdad. Que el amor no necesita ser domesticado. Solo necesita ser reconocido. Y mientras la lluvia caía, Cerro cerró los ojos. Y por primera vez desde que nació, durmió. No como un lobo. No como un prisionero. No como un salvaje. Dormía como un hijo. Y Mateo, con el cuerpo mojado, con la medalla de Lucas en la mano, con el corazón roto, pero lleno, se sentó junto a él. Y no se movió. Ni siquiera cuando el viento se calmó. Ni cuando la luna volvió a asomar. Solo esperó. Esperó a que el lobo soñara. Esperó a que el lobo volviera. Porque, por primera vez en 5 años, él también estaba soñando. Y en ese sueño, no había cadenas. Solo 2 almas. Unidas. Por amor. Por dolor. Por lealtad. Porque a veces, el milagro no es que un lobo se haga perro. No era un coyote. Era algo más grande. Más pesado. Más antiguo.
Mateo levantó la cabeza. Lentamente. Sus ojos se clavaron en la cima de la loma. Allí, entre las sombras del mezquite, había 3 figuras. Caminaban sin prisa. Sin rumbo. Como si ya supieran que él estaba allí. Como si siempre lo hubieran sabido. Raúl. El capataz. Con su sombrero de ala ancha, su rifle colgado al hombro, y los ojos fríos como piedras de río. A su lado, 2 vaqueros jóvenes, Juan y Pepe. Con cuerdas en las manos. Y miradas que no buscaban comprensión. Buscaban justicia. Mateo se puso de pie. No con miedo. Con resignación. Como quien ya ha perdido todo y solo espera que le den el último golpe. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, con voz seca, como arena bajo el sol. Raúl no respondió. Solo levantó la mano. Y señaló hacia abajo. Hacia Cerro. Hacia Tornado. Hacia la medalla de Lucas, todavía brillando bajo la luz de la luna. Ya escuchamos lo que dicen, dijo Raúl, finalmente. Su voz era baja. Dura. Como un martillo sobre hierro oxidado. Dicen que tienes a un lobo en tu rancho. Que te sigue. Que duerme contigo. Que lo ama. Mateo no habló. Solo miró a Raúl. Y en ese silencio, el hombre sintió algo que no esperaba. No odio. No rabia. Paz. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó Mateo, sin apartar la vista. Raúl dio un paso adelante. El rifle se movió ligeramente. No para apuntar. Para recordar. Cuando era niño, mi padre me llevó a cazar lobos. Me dijo que eran demonios. Que matan al ganado. Que devoran niños. Que no tienen alma. Yo creí eso. Hasta que vi uno, en el invierno de 89. Herido. Con una pata rota. Acostado junto a su cría. Y cuando acerqué el fusil, él me miró. Y no gruñó. No intentó huir. Solo puso su hocico sobre la cría, y cerró los ojos. Como si dijera, mátame. Pero no lo toques. Esa noche, no disparé. Y nunca volví a cazar. Mateo lo miró. Como si por primera vez, viera a un hombre. No a un jefe. No a un enemigo. Sino a alguien que también había perdido. Entonces, ¿por qué estás aquí? Raúl bajó la cabeza. Tocó el rifle con los dedos. Luego lo dejó caer al suelo. Con un clac seco, como un suspiro. Porque no puedo permitir que esto siga. Porque si tú lo amas, entonces todos van a querer verlo. Y cuando lo vean, van a querer matarlo. Porque no entienden. Nunca entendieron. Los lobos no son malos. Son los únicos que no han olvidado cómo amar. Mateo tragó saliva. Miró a Cerro. Luego, lentamente, se arrodilló junto a él. Tomó su pata. La levantó. Y la colocó sobre la mano de Raúl. Él no es un lobo. Dijo, con una voz que temblaba como una cuerda de violín. Él es el que salvó a mi hijo antes de que yo pudiera. Él es el que cuidó a mi perro cuando nadie lo hizo. Él es el que trajo hasta aquí, la última parte de mí que aún vivía. Raúl lo miró. Sus ojos se humedecieron. Y por primera vez en 30 años, el hombre que nunca lloró, lloró. Entonces, susurró, ¿qué quieres que haga? Mateo no respondió. Solo miró hacia el norte. Donde el desierto se fundía con el horizonte. Donde el lobo había nacido. Donde había sido encerrado. Donde había sido olvidado. Quiero que lo dejes ir, dijo. Pero no hoy. No mañana. Cuando él decida. Porque no es un animal que necesite libertad. Es un alma que necesita tiempo. Para recordar que no está solo. Que no es un monstruo. Que no tiene que huir para ser digno de vivir. Raúl asintió. No con palabras. Con el corazón.
se volvió hacia los otros dos vaqueros. «Vámonos», dijo. «Y si alguno de ustedes dice algo, yo les rompo la lengua. Porque este no es un lobo. Es un milagro. Y los milagros no se matan. Se protegen». Los hombres se alejaron. Sin decir nada. Sin mirar atrás. Solo el eco de sus pasos quedó en la tierra, como una oración silenciosa. Cuando se fueron, Mateo se volvió hacia Cerro. El lobo aún dormía. Pero ahora, su cuerpo estaba más relajado. Su respiración, más profunda. Como si hubiera sentido que el mundo no lo iba a matar. Mateo tomó la cadena rota. La levantó. La miró. Y luego, con cuidado, la colocó sobre la tumba de Tornado. Como una ofrenda. Como una promesa. «Te la devuelvo», susurró. «No porque tú la necesites, sino porque yo nunca más voy a necesitar cadenas». Cerro abrió los ojos. No de golpe. No con sobresalto. Sino como quien despierta de un sueño largo. Lo miró. Y entonces, levantó la cabeza. Y ladró. No un ladrido de guerra. No un aullido de dolor. Un ladrido de reconocimiento. De gratitud. De amor. Mateo se inclinó. Apoyó su frente contra la de Cerro. Y dijo, con una voz tan suave que apenas se oyó, «Gracias. Por venir. Por quedarte. Por no dejarme solo». Cerro no respondió con palabras. Pero su cola, que nunca había movido desde que lo encontró, se agitó. Una sola vez. Lenta. Cálida. Como un latido. Y entonces, bajo la luna que volvía a brillar, Cerro se levantó. Miró hacia el norte. Hacia el lugar donde nació. Donde lo encadenaron. Donde lo llamaron bestia. Y luego, miró a Mateo. Y dio un paso. Hacia la casa. No hacia el desierto. No hacia la libertad. Hacia él. Mateo lo siguió. Sin decir nada. Sin preguntar. Porque ahora sabía. Cerro no quería huir. Quería quedarse. Porque ya no tenía un hogar. Tenía un hijo. Y cuando entraron a la casa, Cerro se sentó junto a la puerta. Como siempre. Pero esta vez, no lo hizo por protección. Lo hizo porque, ahora, él también tenía derecho a soñar. Mateo se sentó en el suelo, con la medalla de Lucas en la mano, y la cadena rota en la otra. Y mientras la luna iluminaba el rostro de Cerro, sintió algo que no había sentido desde hace 5 años. No era tristeza. No era culpa. Era esperanza. Y por primera vez, no temió a la noche. Porque sabía que dentro de ella había un lobo. Que lo amaba. Y eso era más fuerte que cualquier cadena. Más fuerte que cualquier historia. Más fuerte que cualquier miedo. Porque a veces, el milagro no es que un lobo se convierta en perro. Sino que un hombre recuerde que aún puede ser amado. Y en ese momento, Cerro cerró los ojos. Y durmió. No como un prisionero. No como un salvaje. No había sonido. Solo el susurro de la noche. Solo el latido de su propio corazón. Que ahora parecía resonar con el de Cerro. Y entonces, una sombra se movió en la esquina. No era el viento. No era una rata. Era algo más pequeño. Más frágil. Mateo levantó la vista lentamente. Allí, en el rincón oscuro, entre la paja y las telarañas, había algo que brillaba. Una luz tenue. Azul. Casi imperceptible. Se acercó. Sin hacer ruido. Como si temiera que el aire lo hiciera desaparecer. Era una hoja. Pequeña. De papel. Desgastada. Con una mancha de sangre seca en una esquina. Y escrita con lápiz, apenas legible,
como si la persona que la escribió lo hubiera hecho con los dedos temblorosos, con la voz rota, con el alma a punto de quebrarse. Si alguien encuentra esto, por favor, no lo maten. Él no es malo. Solo recuerda. Mateo se quedó paralizado. La hoja tembló entre sus dedos. Sus ojos se llenaron de agua. No de lágrimas. De memoria. Porque reconocía la letra. La conocía desde que tenía 5 años. La había visto en cada cuaderno de Lucas. En cada dibujo de caballos. En cada nota que le dejaba en la mesa, antes de irse a la escuela. Papá, hoy aprendí que los lobos no son malos. Son solos. Y los solos, necesitan que alguien les diga que no están solos. Mateo se sentó de golpe. Como si el suelo lo hubiera empujado. Apoyó la frente en la hoja. Y lloró. Sin ruido. Sin aliento. Solo con el cuerpo que se desmoronaba. Tú lo escribiste, susurró, sin saber si le hablaba al lobo o a su hijo. Tú sabías que él iba a venir, tú lo supiste. Antes de morir Cerro se movió. No despertó. No abrió los ojos. Pero su cola, que había estado inmóvil durante semanas, se agitó. Una vez. Lenta. Como si respondiera. Mateo levantó la cabeza. Miró a Cerro. Y entonces, como si algo dentro de él se hubiera roto por fin, dijo, era él. Era Lucas. Era el quien te encontró, cuando escapaste del laboratorio, era el quien te dijo, que no eras un monstruo. Cerro se levantó. No con fuerza. No con urgencia. Sino como si estuviera recordando un camino que ya había recorrido. Caminó hasta la mesa. Donde yacía el caballito de madera de Lucas. Lo miró. Luego, con la nariz, lo empujó suavemente. Hacia Mateo. Mateo lo tomó. Lo apretó contra su pecho. Y entonces, sintió algo. Bajo la madera. Algo duro. Pequeño. Como un clavo. Como un objeto escondido. Con las uñas, lo desgarró. Y cayó una pequeña llave. De bronce. Con una inscripción, para cuando vuelva. Mateo la miró. La sostuvo. Como si fuera un fragmento de un milagro. ¿Qué significa esto?, murmuró. Cerro se sentó. Miró hacia la pared del fondo. Donde había una puerta. Pequeña. Ocultada tras una cortina de telarañas. Una puerta que Mateo nunca había abierto. Nunca había querido abrir. Porque detrás de ella, estaba la habitación de Lucas. La habitación que él mismo selló con clavos y miedo. La habitación donde dejó los juguetes. Los libros. Las camisetas. La cama. Todo. Como si cerrarla fuera cerrar el dolor. Cerro se levantó. Camino hacia la puerta. Se detuvo. Miró a Mateo. Y luego, levantó la pata. Y la apoyó sobre la cerradura. Mateo se puso de pie. Temblaba. No de miedo. De certeza. No, susurró. No puedo. No puedo volver a verlo. No puedo. Cerro no se movió. Solo lo miró. Con esos ojos que habían visto la muerte, y aún así, habían elegido amar. Y entonces, hizo algo que ningún lobo jamás haría. Algo que ningún animal, en toda la historia, había hecho antes. Algo que solo un alma que había perdido todo, y aún así, había elegido quedarse, podía hacer. Levantó la cabeza. Y ululó. No como un lobo. No como un salvaje. No como un monstruo. Como un niño. Como un hijo. Como un amigo que dice, te espero. Mateo se acercó. Con la llave en la mano. Con el caballito en el pecho. Con la hoja de Lucas en el bolsillo. Y con el corazón quebrado, pero lleno. Colocó la llave en la cerradura. La giró. Un clic. Luego otro.
Y otro. La puerta se abrió. Con un crujido lento. Como si el tiempo mismo se desgarrara. Dentro, todo estaba igual. La cama con las sábanas dobladas. El escritorio con los lápices en fila. El libro abierto en la página de Los lobos del desierto. Y en la pared, una foto. De Lucas. Sonriendo. Con Cerro. En el bosque. Antes de la muerte. Mateo se quedó inmóvil. No podía moverse. No podía respirar. No podía creerlo. Porque allí, en la foto, Cerro estaba. No como un lobo. Como un perro. Con la cabeza apoyada sobre el hombro de Lucas. Y Lucas. Lucas tenía la medalla en el cuello. Y en la mano, una hoja de papel. Con la misma letra. Con la misma frase, él no es malo. Solo recuerda. Mateo cayó de rodillas. Lloró. No con gritos. Con el alma. Con cada célula de su cuerpo que había estado muerta. ¿Cómo? Sollozó. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo supiste que él te amaba? Antes de que yo lo hiciera, Cerro entró a la habitación. No con pasos. Con reverencia. Se acercó a la cama. Se sentó. Y luego, apoyó su cabeza sobre la almohada. Donde, hace años, Lucas había dormido. Donde, hace años, había dicho, papá, cuando sea grande, voy a salvar a un lobo. Mateo se arrastró hasta allí. Se acostó. Junto a Cerro. Apoyó su cabeza sobre la almohada. Y cerró los ojos. Y por primera vez en 5 años, no soñó con la muerte. Soñó con la vida. Soñó con Lucas. Corriendo entre los árboles. Con una sonrisa. Con una medalla. Con un lobo a su lado. Y cuando despertó, la mañana lo abrazaba. La luz entraba por la ventana. Y Cerro aún estaba allí. Dormido. Con la cabeza sobre la almohada. Con la pata sobre la de Mateo. Como si dijera, ya no estás solo. Ya no necesitas cerrar puertas. Ya no necesitas huir. Yo estoy aquí. Y nunca me iré. Mateo se levantó. Tomó la hoja. La colocó sobre la foto. Y luego, con cuidado, colocó la medalla de Lucas sobre el cuello de Cerro. No como un collar. Como una corona. Como una bendición. Y cuando salió de la habitación, la puerta quedó abierta. Y el sol entró. Y por primera vez, la casa de las brisas no era un lugar de muerte. Era un lugar de memoria. De amor. De resurrección. Cerro lo siguió. Sin cadena. Sin miedo. Sin necesidad de huir. Porque ya no tenía un hogar que buscar. Tenía uno que lo estaba esperando. Y cuando Mateo se sentó en el porche, con el caballito en la mano, y Cerro a su lado, el viento pasó entre ellos, y por primera vez, no sonó como un lamento. Sonó como una canción. Y en esa canción, no había palabras. Entonces, el perro de Raúl apareció. No con ladridos. No con agresión. Con una lentitud casi reverente. Un viejo pastor alemán, canoso, cojeando ligeramente, con una cicatriz en el hocico y los ojos cansados, como si hubiera visto demasiado y ya no creyera en nada. Se detuvo a 10 pasos de la puerta. Miró a Cerro. Y luego, bajó la cabeza. Cerro no gruñó. No se levantó. Solo inclinó su nariz hacia el aire. Como si oliera una memoria. El perro dio un paso más. Luego otro. Hasta quedar frente a Cerro. Y entonces, hizo algo imposible. Se sentó. Y ladró. No un ladrido de advertencia. No de desafío. Sino uno, suave. Profundo. Como un saludo antiguo. Cerro lo miró. Y por primera vez,
su cola se movió. No una sacudida. Una ondulación. Como si respondiera a una canción que llevaba años sin escuchar. Mateo salió al porche. Sin hablar. Sin moverse. Solo observando. ¿Lo conoces?, preguntó, casi sin voz. Cerro no respondió. Pero el perro sí. Se giró lentamente. Miró a Mateo. Y luego, levantó la pata. Con cuidado. Como si fuera un gesto ritual. Y dejó caer algo pequeño sobre la tierra. Una placa. De metal. Desgastada. Con una inscripción apenas legible, Tornado Rancho Las Brisas 2017, Mateo sintió que el mundo se detenía. Eso es de Tornado, susurró, con la garganta apretada. La identificación, la perdimos cuando lo llevaron al veterinario, antes del accidente. ¿Cómo llegó aquí? El perro bajó la cabeza. Y entonces, con una calma que dolía, abrió la boca. Y soltó una cosa. Pequeña. De tela. Azul. La misma tela del pañuelo de Lucas. Mateo se acercó. Tomó el pañuelo. Lo olió. Y lloró. Porque sabía. Sabía que Tornado no había sido solo un perro. Había sido un mensajero. Un puente. Un alma que había cruzado el desierto para encontrar a quien aún necesitaba ser encontrado. El perro se levantó. Miró a Cerro. Luego a Mateo. Y dio media vuelta. Sin mirar atrás. «Espera», gritó Mateo, corriendo tras él. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» El perro se detuvo. No volvió. Solo se quedó allí, bajo el sol, con la espalda erguida, como si supiera que lo que tenía que decir, ya lo había dicho. Y entonces, un sonido. Lejano. Frágil. Como un susurro arrastrado por el viento. «No lo maten». Mateo se quedó inmóvil. No era la voz del perro. Era la voz de alguien que ya no existía. Cerro se levantó. Caminó hasta Mateo. Apoyó su cabeza contra su pierna. Y ladró. Una sola vez. Bajo. Como un eco. Mateo cerró los ojos. Tú también lo oíste», susurró. Cerro asintió. No con la cabeza. Con el cuerpo. Con la quietud de quien ha escuchado a los muertos toda su vida. Esa noche, mientras la luna se elevaba como una moneda de plata sobre las montañas, Mateo encendió una vela. La colocó junto a la foto de Lucas. Junto a la hoja escrita. Junto a la medalla. Y junto a la placa de Tornado. Cerro se sentó a su lado. Él no era solo un perro, dijo Mateo, sin mirarlo. Era un ángel con 4 patas. Fue él quien encontró a tu cría, cuando escapaste del laboratorio. Fue él quien te guió hasta aquí, porque sabía que yo estaba perdido. Y que tú eras la única esperanza que me quedaba. Cerro levantó la cabeza. Miró la vela. Y luego, cerró los ojos. Como si estuviera rezando. Mateo se acercó. Apoyó su frente en la de Cerro. Y por primera vez, no fue un hombre hablando a un animal. Fue un padre hablando a su hijo. ¿Te acuerdas de él?, preguntó. ¿Te acuerdas de cómo era, de su risa, de cómo decía, papá, los lobos no son malos, son los únicos que no han olvidado cómo amar? ¿Te acuerdas de que él te salvó, antes de que yo supiera que necesitaba ser salvado? Cerro abrió los ojos. Y entonces, hizo algo que nadie jamás había visto. Levantó la pata. Y la colocó sobre la vela. No para apagarla. Para protegerla. Y entonces, soltó un gemido. No de dolor. De recuerdo. Y Mateo lo entendió. No era un lobo. No era un perro. Era un alma. Una que había sido moldeada por el dolor, pero no destrozada por él. Una que había visto morir a un niño. Y había jurado, en silencio, que nunca dejaría que otro muriera sin ser amado. Mateo se levantó.
Tomó la vela y la llevó hasta la puerta de la habitación de Lucas. La colocó en el umbral y la encendió. La llama brilló, iluminó la pared, iluminó la foto, iluminó el caballito, y luego, iluminó la sombra que se movía detrás de la cortina. Mateo no gritó, no huyó, no se asustó, porque allí, en la penumbra, estaba. No era un fantasma, no era un sueño, era Tornado. No como un cuerpo, no como un cadáver, sino como una presencia, clara, caliente, viva. Su forma era tenue, transparente, como el humo de una vela. Pero sus ojos brillaban. Igual que cuando lo miraba desde el rancho, esa última noche, antes de que se fuera. Y entonces, Tornado se acercó. Pasó a través de la pared. Como si no fuera real. Como si fuera memoria hecha carne. Se detuvo frente a Cerro. Y lamió su hocico. Lentamente. Con ternura. Como si dijera, gracias por no dejarlo solo. Cerro cerró los ojos. Y por primera vez, una lágrima cayó de su ojo. No por dolor. Por reconocimiento. Y entonces, Tornado se volvió. Miró a Mateo. Sonrió. No con labios. Con los ojos. Con el alma. Y dijo, con una voz que no era de este mundo, pero que Mateo oyó como si fuera su propio corazón, ahora, ya no tienes que llorar por mí. Porque él te recordará, y eso es suficiente. Y entonces, se desvaneció. Como el humo de la vela. Mateo cayó de rodillas. No de dolor. De paz. Cerro se acercó. Se sentó junto a él. Y puso su cabeza sobre su hombro. Mateo lo abrazó. Con todas sus fuerzas. Con todos sus años de silencio. Con todos sus errores. Gracias, susurró. Gracias por traerlo. Gracias por no dejarme solo. Gracias por ser mi hijo. Cerro no respondió. Pero esa noche, mientras el viento cantaba en las ramas y la vela seguía ardiendo, él se acostó junto a Mateo. No en el suelo. No lejos. Sino, junto a él. En la cama. Como un hijo. Como un hermano. Como un amigo que había venido desde el fin del mundo, para recordarle que aún podía amar. Y cuando la luna se ocultó, y el cielo comenzó a teñirse de rosa, Mateo despertó. Cerro no estaba. Corrió al porche. Al cobertizo. A la puerta de la habitación. Nada. Y entonces, miró hacia el norte. Allí, en la colina donde había enterrado al cachorro, donde había llorado por su hijo, donde había jurado nunca volver, había una sombra. Cerro. De pie. Mirando al horizonte. Y a su lado, un nuevo montículo. De tierra fresca. Con ramas de mezquite. Y encima, una medalla. De bronce. Con una inscripción nueva, para el que no olvidó. Mateo caminó hasta allí. No con miedo. Con amor. Y se arrodilló. Esto es para mí, susurró. Cerro se volvió. Lo miró. Y luego, ladró. Una sola vez. Larga. Dulce. Como un nombre. Como una promesa. Como un adiós. Y entonces, con la cabeza baja, Cerro se alejó. No hacia el desierto. No hacia la libertad. Hacia la casa. Donde la vela aún ardía. Donde la foto aún sonreía. Donde el caballito de madera aún esperaba. Y cuando entró, se sentó junto a la puerta. Como siempre. Pero esta vez, no era un guardián. Era un hijo. Que había cumplido su misión. Mateo lo miró. Y supo. No había ido a despedirse.
Había ido a volver. Porque algunos amores no se van, se transforman. Y algunos hombres no necesitan cadenas. Solo necesitan recordar. Y así, bajo el sol que nacía, Mateo Ríos se sentó en el porche, con la medalla en la mano, y el lobo a su lado, y por primera vez, no buscó la soledad. Buscó el silencio. Y en ese silencio, escuchó. No el viento. No el desierto. No los fantasmas. Escuchó su propio corazón. Latiendo. Vivo. Amado. Y supo que nunca más estaría solo. Porque el lobo no lo había salvado. O necesitaba. Cerro estaba allí. Sentado en el umbral, como una estatua viva, con la cabeza inclinada hacia el este, hacia donde la tierra se partía en grietas profundas, hacia donde el viento susurraba nombres olvidados. Mateo lo miró desde la ventana. No lo llamó. No lo tocó. Solo respiró. Como si cada aliento fuera un acto de fe. Y entonces, el polvo se movió. No por el viento. No por un animal. Por algo que caminaba. Lento. Pesado. Con pasos que no eran de patas. Ni de pies. Sino de memoria. Mateo salió al porche. La luz del amanecer lo envolvió como un abrazo frágil. Allí, a 100 pasos, entre los espinos y las rocas rotas, había un hombre. Vestido con ropa vieja, sucia, desgarrada por el tiempo. Barba larga, blanca como la nieve de las montañas. Ojos hundidos, pero brillantes. Como si hubiera visto el fin del mundo, y aún así, hubiera decidido quedarse. Mateo no se movió. No porque tuviera miedo. Porque reconocía ese rostro. Lo había visto en una foto. En un informe. En un diario que nunca debió leer. Doctor Vargas, susurró, sin creerlo. El hombre levantó la cabeza. Y sonrió. No con alegría. Con pesar. No me llames doctor, dijo, con voz ronca, como arena bajo una puerta que jamás se cerró. Hace 15 años que dejé de serlo. Mateo dio un paso. Luego otro. Sin dejar de mirarlo. Sin dejar de temblar. ¿Cómo encontraste esto? ¿Cómo sabías que él estaba aquí? Vargas no respondió de inmediato. Miró a Cerro. Y entonces, lentamente, se quitó la chaqueta. Bajo ella, había una camisa. Con una insignia cosida en el pecho, Proyecto Renacer Laboratorio de Reintroducción Canina 2014, yo fui quien lo capturó, dijo, con la voz quebrada. Fui quien lo encadenó. Fui quien lo metió en la jaula. Y fui quien lo abandonó cuando escapó. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tú fuiste el que le puso la cadena, el que lo torturó, el que lo dejó solo. Vargas bajó la cabeza. Y entonces, con manos temblorosas, sacó algo de su bolsillo. Una hoja de papel. Desgastada. Con manchas de lágrimas y sangre. Y escrita con letra temblorosa, casi ilegible, si alguien lee esto, yo no soy un científico. Soy un cobarde. El lobo que llamamos Cerro, no es peligroso. Es inteligente. Siente. Recuerda. Y ama. Yo lo vi llorar la primera vez que mataron a su cría. Lo vi abrazar a un perro herido. Lo vi intentar salvar a un niño que caía en el río. Pero nadie me escuchó. Nadie me creyó. Entonces, dejé de creer en mí mismo. Mateo tomó la hoja. La apretó contra su pecho. Como si fuera su propia alma. ¿Y ahora? Preguntó, con la voz rota. ¿Ahora qué quieres? Perdón, reparación, ¿qué puedes hacer, después de todo lo que hiciste? Vargas se acercó. No con arrogancia. No con esperanza. Con humildad. Como un hombre que ha perdido todo, y aún así, se atreve a caminar. Se detuvo a 3 pasos de Cerro. Y entonces, se arrodilló. No para implorar. Para rendirse. Quiero que sepas, dijo, sin mirar a Mateo, sino a Cerro,
que no vine a pedirte nada. No vine a salvarlo. No vine a llevármelo. Vine a ver si aún vivía. Cerro no gruñó. No se levantó. No huyó. Solo levantó la cabeza. Y lo miró. Con esos ojos que habían visto laboratorios, cadenas, muertes, y también, un niño que le daba agua con la mano. Y entonces, Cerro se levantó. Lentamente. Como si cada músculo recordara el dolor. Y caminó. Hasta Vargas. Se detuvo frente a él. Y luego, bajó la cabeza. Y apoyó su hocico sobre la rodilla del hombre. Vargas soltó un gemido. No de dolor. De redención. No, susurró. No, no debes hacer esto. No merezco que me toques. Cerro no se movió. Solo permaneció allí. Con su peso sobre la pierna del hombre. Como si dijera, no te perdono. Pero te veo. Y eso, es suficiente. Mateo se acercó. No con ira. Con comprensión. Apoyó la mano sobre el hombro de Vargas. Él no te perdona, dijo. Pero tampoco te odia. Y eso es más difícil que cualquier castigo. Vargas lloró. Lloró como un niño que ha vuelto a casa después de 30 años. Lloró sin sonido. Solo con el cuerpo.